Estamos ya en línea directa con el coronel de Estado Mayor Renato González, director actual del ISPOL Lorena. Hace días atrás el IFA, el ISPOL y el IES fueron mencionados por el gobierno en una serie de reuniones que se han venido dando, en las que se habla de replantear la forma cómo se va a garantizar los temas de seguridad social de la población en estas áreas, de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas y de trabajadores públicos y privados, que tienen que ver con varios aspectos fundamentales. Garantizar el manejo honesto, transparente y limpio de los recursos que depositan durante toda su vida trabajadores públicos y privados, miembros de Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo y Policía Nacional en servicio activo y pasivo. Pero ahí precisamente está el problema, la manera como se ha venido, Lorena, entrometiendo esferas vinculadas a gobiernos de turno que han buscado la manera de cómo con ganzúa, abrir los candados de la seguridad de los fondos de las tres organizaciones afectadas en estos momentos, Lorena. Efectivamente, Emilio, para darle el paso al coronel Renato González sobre este tema muy importante y que ya pues incluso el presidente ha sido muy claro en manifestar que él va a hacer todo lo posible por recuperar los dineros del ISPOL y que va a vigilar incluso el avance judicial. Buenos días, coronel Renato González, ¿cómo avanzan las investigaciones? Bienvenido. Buenos días, Lorena, buenos días, Emilio, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Efectivamente, en los últimos días se han dado importantes avances en las gestiones administrativas y extrajudiciales, porque lastimosamente en el ámbito judicial sí existe una gran deuda con el conglomerado policial. Nuestro sistema de justicia demasiado arcaico, lento, provictimario, con una serie de recursos que facilitan la impunidad. En ese sentido, debemos reconocer el apoyo frontal, decidido del señor presidente constitucional de la República, quien nos ha manifestado lo que ustedes indicaron, esta predisposición no solo desde el punto de vista político, sino inclusive desde el ámbito personal, de hacerle justicia al conglomerado de casi 180,000 personas que integran la Seguridad Social Policial y colaborarnos con las gestiones que hayan que realizar, inclusive en el país o en el extranjero, para recuperar los recursos. En ese sentido, hemos presentado el 4 de julio un documento en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para que se analice la irregular e ilegal operación mal denominada SWAT, por la cual en el año 2016, de manera manual, una funcionaria que todavía trabaja en el Banco Central, la señora Carmen Paredes Vallejos, lo digo con nombre y apellido, realizó esta irregular operación, por la cual el ISPOL perdió 327.3 millones de dólares en ese momento y va quedando un remanente de casi 260 millones de dólares, que es lo que aspiramos en las próximas semanas recuperar en el futuro cercano. Coronel, buenos días. Gracias por haber aceptado este importante diálogo con usted. Estamos priorizando la información con ustedes, los representantes del ISPOL, coronel, porque la seguridad de nosotros los ecuatorianos se basa también en la tranquilidad mental con la que ustedes puedan dedicarse a la labor para la cual están responsabilizados en la República, la seguridad del país, que es la más, en estos momentitos, ¿verdad? Delicada, afectada. Pero, ¿cómo se va a organizar, tomando la palabra del presidente de la República, y qué bien que se vaya dando cumplimiento en este aspecto, cómo se va a ir a la par, ¿verdad?, de hablar de la recuperación de los recursos, ir estableciendo los muros, los blindajes, para que este tema no se repita, porque en la Vía de la Costa ya se está inaugurando la nueva cooperativa de la Policía Nacional, demostrando que se está desarrollando. Nosotros vivimos muy cerca y al lado miles de jóvenes asisten diariamente con su carpeta para engrosar la fila en la institución. Es una institución que por la crisis de inseguridad, lógicamente se va robusteciendo. Al robustecerse ingresan más efectivos y más recursos se van manejando, y ese es el imán que hace atractiva a la corrupción, de gente que se encarga de visibilizar, mandemos a la Bolsa de Valores a fulano y tal para que se encargue de ver cómo le saca la plata al ISPO, la LIFA, al IES, mandemos a la Casa de Valores también,
hagamos apagones para que en el Banco Central se vaya la luz y a mano se decrete sacarle plata de la reserva del país. Entonces, esa estructura que tiene que ver con Poder Judicial, que va sacando de la lista a prominentes, entre comillas, ciudadanos, de familias, entre comillas, honorables, coronel, que no son, lógicamente, observados porque hay una prensa alrededor que también se encarga de silenciar estos temas. Entonces, ¿cómo van con esta experiencia, coronel, a crear un sistema que no permita que nunca más se le roben la plata a nuestra institución, que es la que nos brinda seguridad a todos los ecuatorianos? Efectivamente, la Policía Nacional es una de las instituciones básicas del Estado, y de su tranquilidad y de la tranquilidad y bienestar de sus miembros dependemos todos, porque la seguridad que nos puede ofrecer la institución se irradia a los 17 millones de ecuatorianos y en todo el territorio patrio. En ese sentido, usted tiene toda la razón. Siempre va a existir esta opción, esta oportunidad de corrupción, y cualquier medida que se adopte nunca será suficiente para prevenirlas. Lo que hay que comprender, y en primer lugar hay que estar claros, es que no podemos seguir con las mismas instituciones. La Bolsa de Valores de Guayaquil tiene una gran responsabilidad en el atraco que sufrió el ISPOL, y ahí está, campante. El de Cebale en su momento también ha sido observado en las anteriores administraciones por esta serie de irregularidades. Yo comprendo que es muy poco tiempo el que tiene el nuevo superintendente de compañías, valores y seguros, pero creo que la misión fundamental de esta administración debería dejar un mercado de valores saneado en la medida de lo posible, eliminar ese sinsentido de las dos bolsas de valores y definir una sola y muy bien regulada, crear la Comisión Nacional de Valores para que exista mayor seguridad para los inversionistas. De lo contrario, sucede lo que usted manifestó. Hace 2 semanas nosotros volvimos a invertir en el sistema financiero y en el sistema de economía popular y solidaria. ¿Sabe cuáles son nuestros custodios? El DCB en el Banco Central y el DCVale. Los mismos que participaron de estos atracos, o sea, pero lo que pasa es que no tengo otro estamento que me custodie las inversiones. O sea, ¿qué tal que en el 2025 nuevamente me diga el señor del DCVale, sabe que no le he estado custodiando los millones que invirtió en el 2022? A eso nos exponemos. ¿Qué estamos haciendo casa adentro? Reforzando el gobierno corporativo. Tuvo la gentileza el exministro de Economía y Finanzas, doctor Simón Cueva, por orden del señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, de ayudarnos en la gestión para un crédito no reembolsable con la CAF, para el diseño y diagnóstico del gobierno corporativo. Lo está realizando un consultor muy afamado de Colombia, el ingeniero Rubén Darío Avendaño. Aparte de eso, estamos implementando la norma antisobornos 37001, la norma compliance 37301 y la de seguridad de la información 27001. En la nueva estructura de ley se va a crear la comisión de vigilancia y la figura del subdirector general del ISPOL para que el director general salga del comité de riesgo, es decir, se centre únicamente en ser director general, para que las decisiones sean más democráticas y existe una serie de controles horizontales y verticales. Aparte de ello, nos está acompañando la Corporación Participación Ciudadana como veedores del nivel de transparencia de nuestra página web. Partimos de niveles muy bajos y el mes de junio ya obtuvimos 77.50 sobre 100 y nuestra intención es en el próximo monitoreo llegar a la cumbre. Pero además, la organización no gubernamental Fundación Lucha contra la Corrupción también quiere hacer una veeduría de los procesos administrativos y de la recuperación de valores. Es decir, todo lo que esté a nuestro alcance para dejarle un gobierno corporativo fortalecido para nuestro sucesor será insuficiente en el sentido de prevenir la corrupción. Lo que hay que ser claros también es que la impunidad es el peor de los enemigos. Es decir, podemos poner controles, pero cuando se presenten actos de corrupción, tenemos que ser implacables como sociedad. Coronel, las declaraciones del primer mandatario, esta predisposición y también lo que él ha venido realizando, como es fortalecer la Policía Nacional, de alguna u otra manera ustedes les dan esa tranquilidad de que esto va a llegar a feliz término y que esos dineros se van a recuperar, que la policía se va a fortalecer. La institución, gracias a Dios, siempre cuenta con esta bendición divina de que en los momentos más álgidos de la patria se entiende su necesidad y su imperiosa requerimiento de fortalecerla. ¿A qué me refiero? Acabamos de pasar 18 días álgidos como país. Ahí se ve la trascendencia que tiene la Policía Nacional. Por segunda ocasión en menos de 3 años, una de las instituciones fundamentales para solventar la vigencia del sistema democrático. Pero no solo eso, en el día a día, ustedes lo dijeron,
todas estas labores de prevención de los delitos, pero también un ámbito que es nuevo para nosotros como ecuatorianos, la lucha contra el crimen organizado. Toda esta bella coordinación que se da entre jueces, entre fiscales, entre abogados, entre periodistas, entre policías, militares, todos estos que tienen estas conexiones con el crimen organizado y que les permiten mantenerse vigentes en sus diferentes ámbitos, en minería ilegal, en narcotráfico, en estos atracos financieros, tiene que ser combatido con una predisposición estatal, no solo del presidente de la República. Yo agradezco las continuas reuniones que nos han citado a Carondelet para tratar estos temas, nos da la tranquilidad, pero la pregunta es, esto no tiene que ser gubernamental, esto tiene que ser estatal, que trascienda al gobierno de turno. En ese sentido, por ejemplo, se habla de un ingreso de aproximadamente 30,000 policías en los próximos 3 años. Bueno, hay que comprender que eso es beneficioso para la seguridad de los ecuatorianos, pero que los 30,000 policías no vienen solos y tenemos que tomar los recaudos para los otros procesos de apoyo. ¿A qué me refiero? Alojamiento, vestuario, equipamiento y algo que es fundamental, salud. Es el momento oportuno de que se creen nuevos hospitales para la Policía Nacional, que además pasan a integrar la Red Pública Integral de Salud. Coronel, usted ahí ha puesto el dedo en la llaga del tema. Ahora hablemos de la parte humana de la Policía Nacional, porque es fácil, a ratos todos caemos en esa crítica facilista de que un operativo falló algo y se responsabiliza a la fuerza pública. Pero hablemos de lo interno. Hemos visto pancartas y reclamos de jubilados de la Policía Nacional que van a pedir su medicina, que se mejoren los hospitales, como usted acaba de indicar, y que se le dé toda la atención debida a quienes durante todos sus años han sido miembros de la institución y necesitan ahora ya en su vejez un aseguramiento y mejor calidad de vida. Eso en primer lugar. Esos recursos que precisamente obligaron a que en los últimos días se mencione al ISPO, a la LIFA y al IES como instituciones emergentes para ver cómo se custodia sus recursos y se mejora la inversión en compra de medicamentos, insumos y también el sector hospitalario. Pero a la par de eso, coronel, también el tema que acaba de mencionar usted va acompañado de lo que está pasando con los más de 30,000 ecuatorianos, jóvenes, hombres y mujeres que van a ingresar a la institución. El tema relacionado con los insumos, los materiales que utilizan para combatir la delincuencia. Estamos observando que hay tanto descaro por parte de las bandas organizadas que ya ingresan a las unidades de policía, asaltan, se llevan armamentos, andan con dotaciones y armamento inclusive de mejor calidad que la propia policía, utilizan una serie de infraestructura técnica, tecnológica, que definitivamente demuestra que estamos en una guerra interna en este país. Entonces, ¿cómo se logra darle las herramientas suficientes a todos estos jóvenes que están ingresando en la fila para que no sean víctimas también ellos de persecución, de amenazas? En el barrio en que vivimos hace pocos días atrás, ingresaron y asesinaron a la esposa y a la niña al lado de la PJ de un miembro de la institución que lógicamente cumple ya sus labores, coronel. Entonces, las dos cosas, cómo se va en esta guerra que está librando el país contra el narcotráfico a mejorar la estructura, tanto de quienes necesitan atención ahora que se han jubilado, como aquellos que están ingresando y necesitan seguridad con sus propias vidas, coronel. Empiezo por esto último. Realmente es responsabilidad de todo el Estado en su conjunto el brindarle la mayor seguridad y el bienestar posible a ese joven ecuatoriano que elige esta vocación que es poco menos que un apostolado, el ser policía nacional. Pero en ese sentido, ahí tiene relación, ahí tiene preponderancia, ahí cobra importancia y ahí se entiende la necesidad de un régimen especial de seguridad social para la Policía Nacional. ¿A qué me refiero? Nunca vamos a comparar las necesarias e imprescindibles profesiones que hay en el ámbito civil con labores como estas que tienen niveles de riesgo mucho más altos. En virtud de eso es que se dan los niveles de aportación diferenciados y también los niveles de prestaciones diferenciadas. En ese sentido, estamos realizando todos aquellos acercamientos necesarios con las instituciones gubernamentales para que estos 30,000 jóvenes que se van a incluir en la Policía Nacional en los próximos años puedan tener su dotación correspondiente
pero además esta protección que le da la Seguridad Social desde el minuto que ingresa como aspirante. Por un lado. Por otro lado, el reclamo que realizan los asegurados, no solo del ISPOL, del ISPA, el ciudadano común, es justo, obedece a este nivel de desabastecimiento de medicinas e insumos. Para sustentar esto en el mediano plazo, se ha previsto la declaratoria del estado de emergencia en todo el Sistema Nacional de Salud. Y en el caso específico de la Policía Nacional, el 7 de julio se emitió el acuerdo ministerial 077 por parte del señor ministro Interior, que declara en emergencia a la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud y a los 2 hospitales. Con ello se prevé que en los próximos 60 días un desabastecimiento que bordee el 42% pueda ser subsanado, sobre todo en insumos y en medicamentos, seamos claros, porque la declaratoria va con esa finalidad específica. Los otros procesos contractuales tienen que seguir su orden normal. Coronel, pero la policía no está excluida también de ser señalada por hechos de corrupción. El embajador de Estados Unidos pues habló de la existencia de los narcos generales. La fiscalía espera una denuncia concreta, indican, para investigar la existencia de estos narcos generales. La corrupción definitivamente no solamente corrompe a toda la sociedad, también a las instituciones. Y en las instituciones básicas del Estado hay que ser extremadamente cuidadosos y se tiene que sacrificar inclusive a veces ámbitos personales en beneficios institucionales. ¿A qué me refiero? En el ámbito de la lucha contra la corrupción, mire lo que le voy a decir, a veces es preferible cometer errores y excesos a ser demasiado laxos. En ese sentido, yo estoy muy orgulloso de que en la Policía Nacional la cúpula presentó sus declaraciones patrimoniales para que sean analizadas por la Contraloría General del Estado. Yo más bien hago la pregunta, ¿y el resto de instituciones? No existe Asamblea Nacional, no existe Corte Nacional de Justicia, la propia Fiscalía, o todos los fiscales son transparentes y orinan agua bendita. Aquí es cuestión de que hagamos una verdadera cruzada contra la corrupción. Y lo que haya dicho en su momento el señor embajador, de Estados Unidos, me refiero, el embajador Michael Fitzpatrick, para quien va todo nuestro reconocimiento, hay que tomarlo con la seriedad del caso y hacerlo como un llamado de atención, no solo a las instituciones uniformadas, porque es fácil hablar aquí de narcogenerales, los narcopolíticos y los narcoperiodistas y los narcojueces y los narcofiscales, o eso no existe, o queremos hacernos de la vista gorda. Aquí hay que tener claridad. Mire lo que sucede en la institución policial. En los últimos 4 años, sacaron un reportaje reciente, casi 2,000 policías involucrados en delitos, y muchos de ellos no pueden ser desvinculados. ¿Por qué? Porque se creó una norma denominada Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, el famoso COESCOP, que lo emitió el gobierno del presidente Correa a una semana de salir, que nos termina siendo una camisa de fuerza para estas desvinculaciones. Por eso es necesario tener leyes propias. Ojalá algún rato se comprenda en la Asamblea Nacional que debemos volver a tener como institución una ley orgánica, una ley de personal y un reglamento disciplinario extremadamente rígido que nos permita a quienes estamos ya en los niveles medios y altos de la institución realizar los controles internos que a su vez repercutan en mejores niveles de seguridad a la ciudadanía con un talento humano certificado. Coronel, hay 2 temas importantísimos que se los voy a comentar porque ya fueron publicados en la prensa y lo han citado los medios de comunicación. El pedido en Diario El Expreso se lo ha publicado en la semana anterior de la propia Policía Nacional urgente para que se acelere el tema de la quema de droga en el país. La cantidad de droga que está entrando y saliendo del Ecuador nos ha convertido en el 3er país en el mundo, ¿verdad?, de exportación de estupefacientes. La forma como está penetrando, esto hace que la policía, lógicamente, haya logrado mejorar la incautación, pero la propia policía está pidiendo en un análisis que realizan sus representantes, yo sé que no es el ámbito en este momento de su actividad, coronel, pero sí como miembro de la institución tantos años, preguntarle a usted, ¿cómo se puede, como criterio ciudadano, ya mejorar el tema de la quema de drogas? Antes se lo hacía aquí en la Cemento Rocafuerte, en Guayaquil, lo que es ahora Olsin, pero luego entendemos que hubo una nueva disposición de que sea trasladada vía aérea a la capital de la República. De tal manera que no se conoce, la propia policía está pidiendo eso. Lo segundo, el tema
de las incautaciones con inmobiliario. Solo dos inquietudes cortísimas en un minutito, coronel, para finalizar. Sí, muchas gracias. Efectivamente, como usted manifiesta, Emilio, no es el ámbito de mi competencia, pero sí puedo dar mi criterio personal. En ese sentido, hay que agilitar los procesos extremadamente burocráticos para, como Estado, deshacernos de esa droga que termina siendo un polvorín. Mientras usted tenga más toneladas almacenadas, se constituyen un botín muy apreciado para estas propias organizaciones delincuenciales que en su momento traficaron, fueron incautadas estas sustancias sujetas a la fiscalización, pero no son destruidas. Así que es un llamado más bien a todo este sistema de justicia lento, soso, que tenemos para que agilitemos, pues, cuestión de tener una pequeña cantidad que sirva para las audiencias como verificación de la pureza de esa droga y el resto sea incinerado lo más pronto posible, porque además esto implica costos de bodegaje, de seguridad, pero el peligro que existe es latente. Eso por un lado. Y la otra pregunta me la recuerda, Emilio, por favor, la segunda parte. Los bienes incautados de inmobiliario. Esta es una problemática que se arrastra desde cuando existía el CONCEB, que se incautan los bienes, pero lastimosamente el Estado es un pésimo administrador. Hay que ejecutar lo que dice la ley de extinción de dominio, pero además cogiendo ejemplos muy prácticos y exitosos como el de Colombia. ¿Qué le conviene al Estado? Incautar un bien y venderlo lo más pronto posible. Y luego tener los registros contables. Si en un momento determinado, miren, en Colombia existe un porcentaje de casi el 15% que tienen que ser devueltos esos bienes. ¿Qué es lo que se hace? Se guarda esa provisión de recursos y se restituye a los futuros inocentes, porque realmente la gran mayoría son responsables de estos actos ilícitos. El problema es que con qué tranquilidad y seguridad usted hace eso aquí en el Ecuador, si luego de 30 años al señor Jorge Hugo Reyes Torres todavía le está devolviendo propiedades y alguien que me diga que no es narcotraficante, Reyes Torres, estamos hablando de Marte, ¿no? Eso lastimosamente es lo que sucede en nuestro país. Yo les agradezco, discúlpenme que me tenga que despedir, pero tengo otro compromiso pautado. Un gran día para todos ustedes. Igualmente, muy gentil, coronel. Buenos días. Siempre es productivo dialogar con usted, coronel.